Vamos en primer lugar, si estamos en una guerra espiritual, pues obviamente existe un enemigo, ¿verdad? O enemigos. En primer lugar, a los que están tomando notas, vamos a identificar los enemigos contra los cuales nosotros nos enfrentamos todos los días. ¿Ok? Porque la guerra espiritual no solamente se da el domingo, en la mañana o en la tarde o aquí en la iglesia, sino que la guerra espiritual se da aquí en la iglesia y cuando todavía ni salimos, llevamos allá en el parqueadero y ya se está dando la guerra espiritual. ¿No le ha tocado a usted que ahí va con su esposa y que vamos a comer a Cárdenas? Ay, no, tú ya no quieres ir a Cárdenas. Mejor vámonos a ver, dígame otro nombre. Vámonos a Taco Bell. No, pues que no. Y es un problemita pequeñito de dónde van a ir a comer. Salieron del servicio, alabaron a Dios, escucharon la palabra de Dios, ofrendaron, diezmaron, van bien espirituales, pero antes de entrar al carro o antes de salir del parqueadero, ya están bien agarrados del chongo, gritándose, peleando con los niños, cachetadas, pellizcos. ¿Quién ganó allí la batalla? Entonces todo el tiempo tenemos batalla espiritual y tenemos que estar alertas. Y el primer enemigo, usted sabe bien quién es. ¿Quién es? El diablo o Satanás. Sí, Señor. Él es archienemigo de Dios. Y si bien la Biblia dice que Dios te ama, ¿cuántos saben que la Biblia dice que Dios nos ama? Aunque por ahí hay una teología que dice que no, que Dios no ama a todos, que nomás ama a los escogidos, pero a los que no son escogidos que no los ama. Mentiras de Satanás. Hasta la muerte Jesús nos amó y nos va a amar. Eso no significa que si estás en tu pecado, Dios te va a dar una palmadita y te va a decir, ay, que vayas al cielo. No, si persistes en tu maldad, en tu desobediencia y tu pecado, aunque Dios te ame, te pierdes en el infierno, mijito. Te lleva la llorona, ¿eh? Así es que tranquilos. Entonces Dios nos ama, pero hay un enemigo que te odia. Y su nombre, tiene muchos nombres en la Biblia. Le dicen la serpiente antigua, porque actúa como serpiente. Y cuando menos acuerdas, el dragón, Satanás, que quiere decir adversario, el diablo. Y dice la Biblia en primera póngale una marca a 2 de Corintios, vamos a regresar, pero vamos a identificar este enemigo ahí en primera de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8, así facilito, dice: sed sobrios. ¿Qué quiere decir sed sobrios? Siempre debemos de estar alertas y en nuestros 5 sentidos. También la palabra sobrio significa sin ninguna clase de adicción. Dios no quiere que nosotros tengamos adicciones, ya sea al alcohol, pornografía, cigarrillos, marihuana, cocaína y aún hasta la medicina, pastillas para el dolor. Hay personas que nomás tienen un dolorcito bien pequeñito y ya se toman su pastilla de 1200 miligramos. Y te vas convirtiendo en una persona adicta. Eso es lo que significa sobrios, que no debemos de ser adictos ni depender ni de farmacéuticos, ni de drogas, ni de nada. ¿Está bien? Sed sobrios y velad, o sea, velad, estar alertos, no te duermas. Porque mientras tú te duermes, el diablo nunca duerme. Él dice, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces el diablo, de todos los animales, lo comparan con los leones. Esos leones son
son feroces, y no me voy a detener en cómo es que los leones eh, cazan para comer la presa, porque no es el león el que se come a la presa, es la leona. Perdón, no es el que mata no es el león, es la leona. Los leones nomás rugen para medio engañarlos y caen a la trampa. Pero bueno, entonces también los leones comen y las leonas, todos comen. Entonces sí queda bien claro que nuestro enemigo principal es Satanás, es el diablo, y es invisible, así es que cuídese. El diablo, otra cosa que ya les he dicho, y bien rápido se los voy a repetir, el diablo no tiene cuernos como te enseñaron ahí no sé, en la cultura, tu casa, la tradición. No tiene cuernos, no tiene cola, ni tampoco tiene un fork, un tenedor, ni está feo tampoco. El diablo es un ser hermoso. Él es horrible en su corazón, en su mente, pero la razón por qué él engaña a tanta gente, y también dice la Biblia que se viste de ángel de luz para engañar a las personas. Por eso nosotros no somos fanáticos de las apariciones. Ay, que se me apareció en una tortilla la Virgen de no sé qué. Y ¿no sabes que muchas veces el diablo se viste de ángel de luz para engañar a las personas? Y ahí tienes a todas las personas con veladoras, orándole y rezándole. Ay, que se me apareció el ángel no sé qué. Pues no importa que se te aparezcan ángeles, muchas veces puede ser Satanás. Se viste. Ah, es que mi abuelito se murió y se me apareció, yo lo vi. No era tu abuelito, no era tu esposo, no era tu hijo, no era tu tío. Ellos ya murieron y ya están en el cielo o en otro lugar. Ese que se te apareció era el diablo para hacerte caer en el engaño de platicar con los muertos. Y la Biblia dice que los cristianos no tenemos ningún negocio hablando con ningún muerto. Si vamos a hablar con alguien en el más allá, tiene que ser con Jesucristo, con el Padre, en el nombre de Jesucristo. Pero ya resulta que hasta muchos cristianos hablan con el diablo cuando están orando. Ya les he dicho también eso, ¿no? Que en lugar de platicar con Dios, toda la plática es con el diablo. Y diablo, me devuelves lo que me robaste. Y que sabe qué, diablo, y para allá y para acá. Y que te reprendo, diablo. Está bien reprender a Satanás, hermanos. Pero acuérdense que la Biblia dice cuando en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, el ángel de Jehová le dijo: el Señor te reprenda, Satanás. Jehová te reprenda. No le dijo directamente te reprendo. Y acá en el libro de Judas también dice que un arcángel, cuando se estaban peleando por el cuerpo de Moisés, que el Señor te reprenda. Porque sabían el poder. Si bien el diablo no es todopoderoso, pero sí tiene poder. Pero bueno, ese no es el tema tampoco. Aquí el tema es que el diablo es nuestro enemigo y nos tenemos que cuidar. Hay más enemigos. ¿Ok? Y vamos a hablar. ¿Ya apuntó que su enemigo es el diablo? Hay que tener cuidado con él. En segundo lugar, uno mismo. Tú mismo te puedes convertir en tu peor enemigo. Entonces no solamente es el diablo, sino que el yo, uno mismo, nosotros mismos somos el peor enemigo de Rubén Nolasco. Es Rubén. El peor enemigo que te va a atacar y que te va a hacer caer no es el diablo, eres tú mismo. Y eso yo no lo inventé. Ahí en Primera de Timoteo capítulo 4, Primera de Timoteo 4:16, dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo
y a los que te oyeren. Entonces, no solamente el diablo es nuestro enemigo, uno mismo es su propio enemigo. Y hay que tener cuidado de nosotros mismos. ¿Sí, mis hermanos? Pero como que esto ya no se ha entendido en la iglesia de Jesucristo, porque ahora vamos a decir que una persona, un hombre, está golpeando a su esposa cada ratito y lo traen a la iglesia para que reciba consejería de parte del pastor o de los hermanos. Una de las primeras cosas donde hacemos más énfasis es que lo primero que se dice en la iglesia cristiana, y a veces sí pudiera ser cierto, pero no todo el tiempo, No, lo que pasa es que tu esposo, le dicen a la mujer con el ojo negro así, todo así. Lo que pasa es que tu esposo tiene un demonio de violencia. Tiene un espíritu golpeador de mujeres. Y para que ya no te pegue, hay que sacarle ese demonio. Si bien el demonio y el diablo tienen mucha influencia y tienen que ver con ese asunto, pero escúchame bien, la mayor parte del tiempo el hombre que golpea a su esposa o cualquier otra cosa no es que tiene un demonio adentro que lo hace, a veces sí, pero la mayor parte del tiempo no es el diablo, sino que es la misma persona que le gusta golpear a la esposa, gritar, o a los hijos, o violencia, o esto o aquello. Y ahí están: te reprendo, espíritu de violencia, en el nombre de Jesús. Y se va, y a la otra semana la vuelve a golpear. Y a la otra semana le vuelve a gritar. Y es que no era un demonio, es que el problema era él mismo. Y nosotros los pastores, los que enseñamos la palabra de Dios, los que damos la consejería, tenemos que hacer que esas personas se den cuenta, porque es bien fácil culpar a otros, ¿no? Yo soy así porque mi papá era borracho y pues por eso yo soy borracho. Ah, sí, ¿y de qué sabor quieres tu nieve? Yo soy bien enojón porque mi papá es bien enojón y por eso yo soy bien enojón también. Mentiras, puras excusas. Estás justificando esa actitud de los 1000 demonios que tienes. Y no es la culpa de tu papá, no es la culpa de tu mamá, no es la culpa de los maestros, no es la culpa de la sociedad. Eres tú mismo que te gusta hacer esas cosas. Ahí está el esposo traicionando a la mujer. Vamos a sacar ese espíritu de adulterio. Vamos a sacar ese demonio de adulterio. Y sigue igual. O de borrachera. Espíritu de borrachera. Fuera, fuera. Y vuelve 2, 3 semanas. Se vuelve a emborrachar. Y se vuelve a emborrachar. Y es que les queremos sacar los demonios, pero tenemos que confrontarlos a ellos con la palabra, y tiene que haber un arrepentimiento genuino para que haya un cambio verdadero en las vidas de estas personas. ¿Sí? No todos son demonios. Hay personas que hasta en la sopa ven demonios, y los demonios son reales. El diablo también, pero es tiempo de que nosotros nos demos cuenta que nuestro peor enemigo no es Satanás, somos nosotros mismos. Hay personas que faltan bien mucho a la iglesia o llegan bien tarde todo el tiempo, y cuando uno les pregunta, es que el diablo me hizo que llegara tarde. No fue el diablo que te hizo que llegaras tarde, fue tu indisciplina. No eres disciplinado, no eres un discípulo disciplinado de Jesucristo, y por eso llegas tarde, y por eso no lees tu Biblia, y por eso no oras, y por eso a veces faltas a la iglesia, pero le queremos echar la culpa a los demonios, y eso no va, nunca vamos a poder cambiar. Y por eso hay tantas iglesias de gente tan indisciplinada, pero qué a gusto, ¿verdad? Le echamos la culpa al diablo. Y no todo es demonio, se lo voy a demostrar. Vamos así bien rapidito a Gálatas, capítulo 5. Es la carne. Fíjese lo que dice Gálatas 5:19.
Dice, y manifiestas son los demonios de la carne. Así dice. Las obras de la carne. Fíjese que ahí no está diciendo nada de espíritus, de demonios, ni de diablos. Dice, manifiestas son las obras de la carne. O sea, tú, mijito, tú, mijita, que te gusta el pecado, que te gusta la maldad. A la carne le gusta y hay que aprender a someterla. Entonces dice, manifiestas son las obras de la carne. Y ahí va, que son, no dice espíritu de adulterio, ¿verdad que no? A ver, contésteme, ¿dice espíritu de adulterio? Dice que el adulterio es una obra de la carne. Eres tú, no le eches la culpa al espíritu de adulterio. Eres tú que te gusta ver otras faldas y que no te conformas con las faldas de tu mujer, sino andas buscando en otras faldas lo que tienes ahí en tu casa. Calladitos, calladitos. Entonces no es espíritu de adulterio, es la obra de la carne, es adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, enemistades, pleitos. No es espíritu de violencia, eres tú que te gusta el pleito. Celos, ¿verdad? Y ahí estamos, a la mujer que le tiene celos al esposo por todo, espíritu de celos, no, hay que tratar con esa persona, esas inseguridades que tiene en su vida. Porque si hay una persona celosa, esa persona tiene muchas inseguridades en su vida. No está seguro o segura de sí mismo. Iras. Si tú ves personas que son bien enojonas, ¿cuántos de ustedes conocen personas que híjole, que parecen gasolina? Pero está la gasolina y nomás le echas poquita lumbre y ¡pah! Pero nomás te eché poquito y ¡pah! Pues pudiera ser un demonio de ira, sí, no se lo estoy negando. Pero la mayor parte del tiempo el diablo ni mete las manos allí. Eres tú que te gusta enojarte. Es tu orgullo, eres prepotente. Eres enojón y no le eches la culpa a tu papá, ni a tu mamá, ni a tu tío, ni a tu esposo, ni a tu esposa. Hay mujeres bien amargadas. Oiga, ¿y por qué está así de amargada? Para este viejo bueno para nada. Óigame, pero cálmese, que parece esta Paquita, la del barrio, ya así de amargada como está. Y echándole la culpa al esposo y a los hijos y a todo. No, eres tú que eres amargada por las obras de la carne. Y así sucesivamente, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras. Ahí está tu espíritu de borrachera. No, dice, es una obra de la carne. Orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Está bien, hermanos? Eres tú mismo entonces. Y tienes que aprender a... Hay personas que los años pasan rápido, 20 años en la iglesia y 20 años en lugar de servir a Dios, amargados y murmurando y criticando. What a waste. Qué desperdicio de vida en la iglesia. 20 años ya en la iglesia y todos los 20 años amargado y murmurando. Calladitos todos. Se pasa el tiempo así. Es que si alguno anda ahí y amargado y todo, párale a tu patín. Porque se te va a pasar el tiempo y vas a perder esos 15, 20 años. Cuando menos acuerdes ya va a pasar el tiempo. ¿Y qué hiciste para Cristo? ¿Qué hiciste para la iglesia? Nada. Qué tremendo, ¿verdad? Hay otro enemigo. Entonces primero está el diablo, después nosotros mismos y después otro enemigo son personas. No todos, pero hay algunos que sí. Yo creo para la otra semana voy a hablar más de este punto. Pero ustedes han leído en Efesios capítulo 5 donde dice, porque nuestra lucha no es que
contra carne y sangre. Bueno, vamos a descubrir a lo mejor para la siguiente semana que en el texto griego no se lee así. ¿Sabe cómo se lee? Porque nuestra lucha no es solamente contra carne y sangre, sino también contra demonios, contra potestades espirituales. Y por no saber esto, caemos en un error en la iglesia donde tu enemigo no es él, tu enemigo es el diablo. Vamos a ver ahorita un poquito, a ver si es cierto. No solamente el diablo es nuestro enemigo, no solamente nosotros mismos, sino hay personas que también pueden ser nuestros enemigos. Vamos a Filipenses capítulo 3. ¿Sí están conmigo, hermanos? Ok, Filipenses 3:18. Y ahí vamos a ver un grupo de personas que son, se puede decir, nuestros enemigos. Dice, porque por ahí andan muchos. No está hablando de demonios, está hablando de personas. Lea todo el contexto. Ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y ahora, aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Enemigos, cuando habla de la cruz de Cristo, pues está refiriendo a enemigos de la iglesia. ¿Y quiénes son? ¿Quién es la iglesia? Enemigos de los que servimos a Dios. Ese es solamente un versículo, pero yo quiero que veamos otros enemigos para que vea que no nomás el diablo y los demonios son nuestros enemigos. Tú mismo eres tu peor enemigo, cuídate de ti mismo, pero también hay personas que van a ser tus enemigos también. Y ahorita vamos a ver cómo tratar con esas personas, porque no va a ser a cachetadas, ni con odio, ni con rencor. ¿Ok? Hay otro grupo de enemigos, esos los encontramos en Mateo 7:15. ¿Y esos enemigos quiénes son? Pues los falsos profetas, hermanos. La Biblia dice que son nuestros enemigos porque están buscando nuestro mal. Son nuestros enemigos. Eso no quiere decir que los vamos a odiar. No estoy diciendo eso. Pero quiero que estés consciente de que hay personas que son tus enemigos. ¿Sí? Dice, guardaos de los falsos profetas. Ahí no está hablando de espíritus ni de demonios tampoco. Que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Pero en la iglesia hay 3 clases de animales. Están, bueno, no literalmente, hermano, estoy hablando simbólicamente. Okay. Están las ovejas. ¿Cuántos de aquí son ovejas? Después están los cabritos. ¿Cuántos de aquí son cabritos? Bueno. Y después están los lobos también. Esos lobos son tus enemigos. Y según las palabras de Jesucristo, en cada iglesia donde te pares, donde se invoque el nombre de Jesucristo, los hermanos, los lobos estos se van a vestir de hermanitos y van a traer su Biblia. Y muchos hasta van a traer una cadenota aquí con una crucesota aquí. Mira, yo soy cristiano, aquí está mi cruz. O mira mi carro, ahí tengo el pescadito atrás. Eso no quiere decir que seas cristiano. ¿Verdad que no? Entonces, según Jesucristo, los lobos que son nuestros enemigos van a estar en medio de nosotros. Dice otra vez, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Se fija que no solamente el diablo y los demonios son nuestros enemigos? A ver, háblenme, hermanos. ¿Sí me están siguiendo?
Y ahorita vamos a ver en las demás clases cómo tratar con los enemigos esos. Los que se dicen cristianos y no son cristianos. Los que solamente están buscando tu mal. ¿Ok? Seguimos. Vamos a ver otros versículos que hablan de nuestros enemigos. Romanos 16, 17. Mas os ruego, Romanos 16, 17. Aquí está hablando de enemigos de los hermanos de la iglesia, de tus enemigos. Dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones. Entonces son lobos, esos son enemigos. Y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Una de las maneras, me voy a adelantar un poquito, una de las maneras en que uno se defiende de los enemigos, o sea, de personas, ya hablando, que son tus enemigos, no va a ser odiándolos o maldiciéndolos o peleando con ellos o discutiendo con ellos. Una de las claves que nos da el apóstol aquí nos dice, apártate de esa persona. Apártate. No las odies. Sigue orando por ellos, pero ya no tengas ninguna relación con esa persona. Porque las malas costumbres, ¿cómo dice? Corrompen. ¿Las qué? Las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Entonces, hay amistades tóxicas que algunos de ustedes que me están escuchando se están aferrando a esas amistades. Y es bíblico y es cristiano cuando tú te das cuenta que ya no es saludable estar con esas personas, apartarte de ellos sin odiarlos. Sí, sin criticarlos, orar por ellos, pero ya no te juntes con ellos. ¿Cuántas personas, hermanos, ustedes conocen personas negativas? Que te juntas con ellos y todo el tiempo hablando. Aquí no, pero hay iglesias donde después del servicio se van los miembros de la iglesia a comer tacos de pastor. Y que no me gustó la alabanza. Bueno, ya les he dicho, se los vuelvo a repetir, qué bueno que no, o sea, ¿qué importa que no te haya gustado la alabanza? Porque la alabanza no era para ti, era para Cristo, ¿verdad? Y que no me gustó lo que dijo el hermano y se juntan para hablar y para decir y para murmurar. Mira, con esas personas, si ya les diste una chance, una segunda oportunidad, una tercera oportunidad, apártate de ellos. Porque después uno se convierte tú te vas a hacer como las personas con las que te juntas. Si estás con personas negativas, amargadas, pronto sin que te des cuenta vas a andar bien amargado y bien negativo también. ¿Está bien? Un último texto que habla acerca de los enemigos, que son personas. Segunda de Timoteo 4:14. Hermanos, les tengo que dar mucha Biblia para que vean que lo que les estoy diciendo no es una invención mía, sino que es la Biblia. Yo sé que algunos de ustedes tienen prisa, pero no creo que haya algo más importante que estar estudiando la palabra, ¿verdad? Dice 2 Timoteo 4:13. ¿Ya lo tienen todos? Dice, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Y luego, fíjese lo que dice el 14. Había un enemigo que lo identifican por nombre, se llamaba Alejandro. Ojalá y aquí no haya ningún Alexander, ¿ok? Ese Alejandro dice, Alejandro era tremendo, hermanos. Y de esos Alejandros hay muchos en las iglesias. Y hay que cuidarnos de esos. Dice, Alejandro el calderero me ha causado
muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también, o sea, cuídate de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Entonces, era un Alejandro que trató mal a Pablo, fue injusto con él, al apóstol Pablo. Y de esas personas van a ver también en la iglesia y fuera de la iglesia. Y vamos a ver cómo tratar después con estos enemigos. Pero yo nomás quería que usted viera que no nomás es el diablo, eres tú mismo, de ese te tienes que cuidar todo el tiempo, y personas a tu alrededor pueden ser tus enemigos también. Eso no quiere decir que los vas a odiar y vas a tratar con ellos con las armas de la carne, no. Después les voy a explicar eso bien. Pero si se ha fijado usted, los que se levantan más en contra de los hijos de Dios son los mismos de casa. Escúcheme, ¿quién mató a Abel? Contésteme, ¿quién mató a Abel? Caín, su hermano. ¿Quién andaba buscando la vida de Jacob para matarlo? Su hermano Esaú. ¿Quiénes engañaron y vendieron a su hermano? Bueno, ya lo dije, a José. Sus hermanos. Y así podemos seguir la lista. ¿Quiénes se pusieron en contra de David cuando el rey David decía, yo puedo matar a Goliat? ¿Quiénes se pusieron en contra de David y dijeron que no podía? Y uno de ellos en especial se llamaba Eliab. Ese Eliab era tremendo. Y fue el que le dio más problemas a David. Ojalá y no haya ninguno aquí que se llame Eliab. Estoy jugando solamente. A Jesús, ¿quiénes fueron los que no creyeron en su ministerio en el Nuevo Testamento? Sus hermanos. Entonces no se te haga raro que dentro de la iglesia haya hermanos que se levanten contra ti. Y te estoy enseñando esto por si por ahí alguno que tú veías, es que era hermano, es que levantaba las manos y está hablando así y está haciendo asá. Ya me voy de la iglesia porque si los hermanos ahí son hipócritas, yo no quiero nada con ellos. Espérame un momento, es que siempre ha sido así. Van a haber enemigos y la manera en que vas a tratar con esos enemigos no es yéndote de la iglesia todo amargado. Porque hay personas que así le hacen, ¿no? ¿Por qué ya no viene? Es que la hermana esa no me saluda y me cae bien gorda y que sabe qué. Es que en esa iglesia no hay amor. Pues comienza tú dando amor para que haya amor en esa iglesia. Ok. Ahora vamos a ver, ya identificamos estos tres enemigos. En las siguientes tres clases vamos a ir hablando de cada uno de esos enemigos. Y cómo contrarrestarlos, cómo atacarlos, ¿ok? Pero ahorita, así brevemente, vamos a ver cómo luchar contra estos enemigos dentro de la guerra espiritual. Y para ello vamos a regresar así rapidito a 2 de Corintios 10:4. Y ya con esta me despido. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Después dice, derribando argumentos. ¿Derribando qué? Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la ¿qué? A la obediencia a Cristo. En primer lugar, si nosotros vamos a tener victoria en esta guerra espiritual en contra de los enemigos que se levanten
contra nosotros, la primera arma que nosotros vamos a usar para tener victoria sobre los enemigos, apúntalo, es la obediencia. En inglés, obedience. Repitan conmigo porque este punto es bien importante, ¿eh? A las 3, 1, 2, 3, obediencia. Mira, escúchame bien, porque hay muchos hermanitos que, mira, tú puedes atar a los demonios, hasta les puedes echar un nudo zacatecano, hermano José Carlos. O mi suegro decía que el nudo puerco o marrano, yo no sé cómo. ¿Cómo era, Eric? ¿Cómo era, Eric? ¿Cómo era? ¿Nudo puerco? ¿Cómo? Uy, nudo de puerco, yo no sé. Tú puedes atar al diablo y a los demonios con los nudos que tú quieras. Yo no soy bueno para hacer amarres ni nada de eso. No soy troquero, Ramón. Lo que hago es que me compro mi strap de ahí de la Home Depot y... Pero mira, en primer lugar, ya les expliqué yo que eso de atar no es bíblico. Eso de atar demonios apenas empezó de unos 20 años para acá. Antes, cuando yo nací en el Evangelio, con mi papá, que ha sido pastor ya por más de 50 años en las asambleas de Dios, nunca se escuchaba que te ato demonio, que te ato para allá y que te ato para acá. No, pero la Biblia dice que hay que atar al hombre fuerte, ¿verdad? El hombre fuerte ahí representa a Satanás. Y el que lo ató fue Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahí es donde Jesús te dio la victoria. Él ató a Satanás en esa cruz. Hablando espiritualmente, no literalmente. Pero bueno, entonces tú te la puedes pasar todo el tiempo. Te ato Satanás, te ato demonio de orgullo, te ato demonio de para acá. Y mira, puedes ir con el cura, el padre que te eche agua bendita. O puedes venir con el pastor que ya es una copia barata del catolicismo, de esa práctica, y que vaya y te unja tu casa con aceite. ¿Sabías que eso tampoco es bíblico, de andar ungiendo tu casa con aceite? Muchas veces eso se asemeja mucho a la brujería y a la hechicería. Pero búscame un pasaje bíblico donde diga que tienes que ir y echarle aceite a la casa. Entonces yo me disculpo contigo, pero yo he leído la Biblia desde Génesis hasta el Apocalipsis y no he encontrado un solo versículo donde se ordene que unjas tu casa con aceite. ¿Cómo te quedó el ojo? Así es como dice la Biblia. Es más, hay versículos que dicen totalmente lo contrario, que cuando personas usan el aceite para usos que la Biblia no ha dicho, no ha mandado, hasta maldición les puede caer. Entonces, tú puedes que te unjan la casa, anulo y cancelo todo lo que quieras, porque entre los cristianos mucho te dicen, no, pues hermano, usted tiene diabetes, anulo y cancelo. Con eso no se te va a quitar la diabetes. Con todas estas prácticas, los demonios no van a dejar de estar molestando a tus hijos. No se te va a ir la maldición y con estas prácticas, que el aceite, que apto y que todo eso. ¿De qué te sirve atar? ¿De qué te sirve desatar? ¿De qué te sirve hacer prácticas aquí, prácticas allá, si andas en desobediencia? Antes, cuando yo ungía las casas con aceite, porque yo antes lo hacía, pero ya después, cuando me di cuenta que no era bíblico, le pedí perdón a Dios. Hay que ungir a las personas con aceite. A los que están enfermos, úngelos con aceite, van a sanar. A los que vamos a mandar como pastores o como misioneros, úngelos con aceite. Pero eso de que ungir tu carro, que ungir tu cuenta bancaria y todo eso, eso no es bíblico, hermanos. Los que creían eso, no se crean lo que yo les digo. Vayan a la Biblia y comprueben que lo que les estoy diciendo está aquí. Cuando yo digo que no hay que atar demonios, eso no estoy diciendo que no los reprendamos. Y no estoy diciendo que no son nuestros enemigos. La Biblia dice que hay que reprenderlos.
Pero eso de atar y de, mire, yo nomás sé de Guadalajara porque de allá soy. Y también de aquí en Estados Unidos. Aquí he sabido que se suben en avionetas y mojan de aceite toda la ciudad para ungirla y para que se vaya el pecado. Eso ya tienen como 30 años haciéndolo en San Francisco para que se acabe el espíritu de homosexualismo. ¿Y ya se acabó? No se ha acabado. Está peor que antes, yo creo. Entonces tú puedes hacer todas esas prácticas. Unos hermanos me decían, venga a orar por mí, a bendecir mi casa y a ungirla y hacer no sé qué tanto. Yo iba y lo hacía, pero en cuanto echaba yo fuera a los demonios, estas personas seguían con sus imágenes, seguían con su marihuana, con su cocaína, con su pornografía, en adulterio. ¿De qué le sirvió el aceite? ¿De qué le sirvió atar demonios? ¿De qué sirvió todo eso? No, de la manera en que tú y yo vamos a obtener victoria sobre el diablo, sobre el enemigo, es leyendo y obedeciendo al pie de la letra la palabra de Dios. Así es como te vas a proteger. Salmo 91, el que habita al abrigo, morará bajo la sombra del Omnipotente. El que esté bajo la obediencia y bajo la sumisión de Dios, esa persona será prosperada, esa persona será bendecida, esa persona tendrá victoria sobre Satanás y sus demonios. Obediencia. ¿Ok, hermanos? Entonces digan conmigo, obediencia. Y en segundo lugar, la segunda arma que nos muestra aquí el apóstol para tener victoria sobre nuestros enemigos en esa guerra espiritual es la verdad. Digan todos conmigo, verdad. Dice la Biblia en el versículo 5, 2 Corintios 10:5 dice, derribando, ¿qué dice? Argumentos. Vamos a explicar esas dos palabras. Derribando significa, hermanos, ay, ¿qué agarro aquí? No tengo nada que... Esta la voy a aventar. Derribar es tumbar, es aventar, pero con fuerza. No es ¿cómo dice el texto? Derribando argumentos. Es hacer un hoyo, como si tienes un árbol, y para derribarlo y quitarle la raíz, es hacer hoyo alrededor hasta que se aflojen las raíces y tirarlo al suelo con fuerza. La palabra derribando aquí significa agarrar un objeto. No se abre, ¿verdad, hermano? Agarrar un objeto y tirarlo con... No se crea, hermano Amador. Lo quería asustar, pero no se asustó. Allá atrás también dijo, ay, nos va a pegar ahorita. Lo hice al drede para que se dieran cuenta lo que significa derribar. No es, a ver si quieres, si tú vas a tener victoria sobre Satanás, no puedes andar con que, ay, como una señora que decía que estaba endemoniada y le decía, querido diablo, ¿te puedes salir por favor de mí? ¿Cómo se va a andar saliendo así? No, con ellos sí tienes que ser aferrado, tienes que ser agresivo. Eso es lo que significa derribando. Y la palabra argumentos también tiene su significado. La palabra argumentos significa ideas, pensamientos, doctrinas y también discusiones. Pero aquí es donde yo les quiero llevar a este punto, es que son ideas y pensamientos. La guerra que nosotros tenemos en el mundo espiritual, escúcheme, es una guerra de la verdad contra la mentira. Es agarrar los argumentos de Satanás y contrarrestarlos con los argumentos de Dios, que es su palabra. De eso se trata la guerra espiritual. Es una guerra de argumentos.
¿Cómo vamos a acabar con el homosexualismo, con la pornografía, con el adulterio, con todos esos pecados? No volando en un avión y echando aceite, o atando el demonio de adulterio y atando el demonio de esto. No, de la manera que vamos a tener victoria y poder liberar a hombres que están atados con pornografía, que están atados con adulterio, con violencia, con divorcio, con todas esas cosas. ¿Cómo? Es predicando con denuedo las verdades de la palabra de Dios. Y al estar predicando, yo estoy guerreando ahorita que estoy predicando, porque al estar predicando estoy contrarrestando las fuerzas satánicas de Satanás. ¿Y cómo es que las estoy contrarrestando para liberar a muchos de ustedes que me están escuchando? Es a través de la proclamación de la verdad del evangelio de Jesucristo. Y por eso Dios me dio esta voz como de trompeta, para poder levantarla y hablar en contra de Satanás, y al mismo tiempo levantarla para glorificar, bendecir y exaltar el nombre que es sobre todo nombre, el precioso nombre de Cristo Jesús. Predicando la verdad. Entonces, si tu papá cuando estabas chiquito te dijo, mire cómo es la guerra, le doy estos ejemplos y ya termino. Tu papá desde cuando tú estabas chiquito te decía, mire hijo, usted cuando se case, usted es macho, machito. Usted es el hombre de la casa y su vieja no manda. Y sabe que, porque muchos así dicen, ¿sí o no? Usted no le va a pedir permiso a su vieja. Si usted quiere llegar a las 3 de la mañana, usted llega a las 3 de la mañana. Y su vieja la tiene para su casa, pero usted puede tener más viejas también si quiere. 2 o 3, 4 mujeres con usted y su esposa ahí nomás para que le dé hijos. Y acuérdese que usted es el macho en la casa y no deje que la mujer lo ande mandando ni lo ande mangoneando, No sea mandilón ni para allá y para acá. Ese es un argumento del mundo, del diablo, que se le ha metido a millones y millones de hombres en la cabeza. Y de la manera que va a salir esa verdad de la cabeza de ese hombre, no va a ser poniendo mis manos y diciendo espíritu de adulterio o espíritu de esto, sal o te ato. No, está bien reprender, no me malentienda. Yo voy a explicarle más todo esto, porque yo creo en reprender a Satanás. Yo creo en contrarrestar las fuerzas satánicas con el poder del evangelio de Jesucristo. Yo he visto, nadie me lo ha contado, he puesto mis manos sobre endemoniados y he visto cómo han caído al suelo liberados por el poder de Jesucristo. Yo lo he visto, hermanos, para que nadie se vaya a la casa diciendo, ya no voy a regresar a esa iglesia porque el pastor no cree no, sí creo en todas esas cosas. Yo lo he visto y Dios me ha dado la autoridad para echar fuera demonios. Pero aquí yo le estoy predicando otra cosa, hermano, yo fuera de la cajita, quiero que se dé cuenta. ¿Cómo se le va a quitar ese argumento a ese muchacho? Enseñándole, no. Usted tiene que ser fiel a su esposa. Usted tiene que amar a su esposa. Usted no tiene que tener otras mujeres. Y usted no es ningún machito. Usted es cabeza del hogar, pero eso es bien diferente a ser macho camacho. ¿Sí o no? Otro ejemplo. Hay mamás que agarran a sus hijos y les dice, hijo, usted no se deje. Si en la escuela un niño le pega, ¿qué es lo que les debemos de aconsejar? ¿Qué dijo Jesús? Que si alguien te pega, ¿qué hagas qué? ¿Y qué le aconsejan los papás a los hijos? No se deje usted, dale, usted no lasco. A ver, dígame, ese argumento, porque aquí la guerra es de argumentos, ¿sí o no? Y es una guerra espiritual. ¿Ese argumento es bíblico? ¿Cómo se vence? Pensando bíblicamente, no como tu papá y tu mamá te metió en la cabeza. Con la verdad y con la obediencia. Entonces usted le dice a su hijo, mijo, si a usted le van a pegar, mire mijo, ese muchacho está confundido, no sabe qué está haciendo. Ve,
Déjalo allí y ve con tu maestra y dile que te pegó. Y ve con el director y después nos dice a nosotros para tener una junta con los papás. Pero usted no le pegue a ese niño porque le vas a estar metiendo en la cabeza violencia a ese muchacho. Y después crecen y muchos de ellos hasta criminales se hacen, egoístas, prepotentes esos muchachos por andar aconsejándoles de esa manera. Son guerra, es una... Ya me extendí poquito, ¿verdad? Ya voy a terminar, hermanos. Pero si están entendiendo el mensaje, lo que Dios quiere hablarnos en esta... Es una guerra de argumentos que vamos a tener victoria cuando somos obedientes y cuando atacamos esos enemigos con la verdad de la palabra de Dios. Cuando la depresión te quiere pegar, mujer. Yo no soy feliz en esta vida porque mi esposo me ha amargado la vida. ¿Verdad o mentira? Mentira. Porque la palabra de Dios, mujer, dice que tu felicidad no depende de ese bueno para nada que tienes allá a un lado. No se crea, no se crea. Si no, los hombres ya no van a querer. Tu felicidad no depende de tu esposo. Tu felicidad depende de Jesucristo y nada más que de Jesucristo. Y si tú tienes esa verdad en tu mente, cuando el esposo ya no te lleva flores y no te dice I love you, no estoy diciendo que está bien, marido, o sea, hay que llevarle flores y hay que decirles I love you, pero cuando no lo hacen, tú ya no vas a estar amargada, ni vas a estar ahí toda infeliz y todo. ¿Por qué? Porque tu felicidad no depende de él, sino depende de Cristo. Tu estabilidad emocional debe depender de la palabra del Señor y de Cristo, si no, vas a perder la batalla. Y por más que ates a los demonios, y por más que le vacíes la de esta de aceite mazola en la cabeza a tu esposo, por más que lo hagas, no vas a tener victoria, porque es la verdad contra la mentira. ¿Sí, mis hermanos? Ya, tengo muchas notas más, pero después vamos a seguir. Pero quería expandir un poquito en lo que es la guerra espiritual. Esta es la introducción. Después vamos a meternos a más puntos para que entiendan que no nomás es como te dijeron que contra el diablo y ya. No, hay muchas cosas y cómo hacerle guerra a Satanás. Jesucristo, por el poder de la palabra, ¿él cómo venció a Satanás? Argumentos. ¿Qué son argumentos? Pensamientos, argumentos de Dios. Es esto. Estos son argumentos y pensamientos de Dios. Con los argumentos y los pensamientos y las palabras de Dios vas a tener victoria sobre Satanás, sobre ti mismo y sobre los enemigos de la cruz o los lobos rapaces. Yo sé que es un poquito diferente a como usted lo ha escuchado, pero le prometo que le he predicado nada más que la verdad. Amén. Póngase de pie en esta hora.